Ya comienza el programa que da color a tu vida, un espacio donde compartiremos contigo la alegría del encuentro con el Señor. Con ustedes, Caminando de Colores. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Caminando de Colores, un programa del movimiento de cursillo de cristiandad que desarrollamos viernes tras viernes con mucha ilusión, con mucha entrega, con ese amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Buenas noches, Ezequiela. Muy buenas noches, Odalis. Muy buenas noches, hermanos. Gracias siempre por su sintonía. Nosotros felices, como dice Odalis, de estar aquí una vez más, compartiéndole como cada viernes un programa hecho con mucho amor, muy especial y siempre trayendo temas de actualidad para todo el pueblo de Dios. Así es, nosotros desde casita estamos aquí, mis hermanos, cumpliendo con ese compromiso que el Señor nos mandó como bautizado, hacer crecer su reino y fermentar de evangelio todos nuestros ambientes. Este viernes vamos a tratar el tema, ¿sabes reconocer el valor de la vida? La decisión está en tus manos. Y es que, mis hermanos, la dignidad del ser humano es única, universal e irrenunciable. Esta es la base fundamental de los derechos humanos. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Y es que el mismo Jesucristo, con su encarnación, revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada ser humano. La Iglesia misma nos recuerda asiduamente el misterio de la redención y nos llama a anunciar a los hombres de todos los tiempos este evangelio. Y este evangelio es la fuente de esperanza inquebrantable y de verdadera alegría para cada época de la historia. Y nos recuerda que el evangelio es el amor de Dios al hombre, el evangelio de la dignidad de la persona, y el evangelio de la dignidad es único e indivisible. Y para compartir este tema, nos acompaña el doctor Freddy Contín Ramírez, quien es pediatra, y ustedes, hermanos, no se pierdan la sintonía con este tema tan especial y un invitado tan especial que tenemos esta noche, y pueden sintonizarnos a través de internet en la página www.vidafm.org, también en la página del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, en el www.mcc.org.do, también en Facebook, y ustedes también pueden conectarse y ver este video en nuestro canal de YouTube. Así que no hay ningún pretexto para no estar en sintonía con este su programa Caminando de Colores. Quédense ahí que volvemos enseguida. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo, hermano, que nos escuchan, los que están a través de las redes con su programa Caminando de Colores. Y es que estamos en el momento de los cumpleaños, felices y contentos de celebrar la vida. Y es que queremos felicitar a unos hermanos que estuvieron y estarán de fiesta de cumpleaños. Y ellos son mi querida hermana Seferina de Fernández. Felicidades, hermana, por su cumpleaños. También mi querida hermana Inelda Díaz de Espinal y mi querida hermana Rosemary Yudelka Polanco. La verdad es que todos los viernes son viernes donde felicitamos a nuestros hermanos queridos y todos son muy especiales y agradecidos en Dios por su vida, celebrar su vida en nuestras vidas. La vida es un gran regalo del Señor y qué bueno que Él nos da la oportunidad de celebrarlo. Quizás de una manera diferente, pero siempre con Él en nuestro corazón. También queremos felicitar a todos los que nos escuchan, que han estado de cumpleaños, enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos que siempre están en sintonía,
César Curiel, Fernando, a Kim, un fuerte abrazo también, Kim, a Israel. Tú tienes una listita también por ahí, Odalis, de Por saludos. supuesto, a Marisol, a Jerry, queremos felicitar también, un saludito. Queremos también saludar a Isabel Laura, Orlando, a todos esos amigos y hermanos que están viernes tras viernes acompañándonos en este su programa Caminando de Colores. A todos ustedes, mis hermanos, esta canción es para ustedes. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día... Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1.200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. Para todos los que nos sintonizan, hermanos de Caminando de Colores, ya estamos de vuelta con este súper tema que hemos preparado con todo el amor para cada uno de ustedes. Y es, ¿sabes reconocer el valor de la vida? La decisión está en tus manos. Y como anunciamos, nos acompaña el doctor Freddy Contín Ramírez, pediatra, quien va a compartir con nosotros todas esas interrogantes que nosotros tenemos a raíz de todo lo que nosotros hemos querido compartir esta noche con todos ustedes. Muy buenas noches, doctor Contín. Bienvenido a su casa. Teníamos mucho que no conversábamos. Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo a estar con ustedes. Gracias porque sé que es mi casa, ¿eh? Pues sí, así es, doctor. Siempre me he sentido muy unido siempre, ¿eh? Qué bueno escucharlo, porque en verdad usted es parte de la familia cursillista y nosotros muy agradecidos al Señor que le haya permitido poder acompañarnos esta noche. Doctor, y tenemos tantas interrogantes que queremos empezar primero. ¿Es el ser humano el fruto de la concepción de sus primeras fases de desarrollo? ¿Desde la fecundación existe un ser humano, doctor? Claro que sí, definitivamente. Nadie ya discute eso, porque desde el punto de vista de la biología molecular, la genética y la fisiología se sabe que cuando la parte de la madre, el gameto femenino, se une al masculino, inmediatamente ahí se produce una combinación de los dos y da origen a lo que se llama el encendido de la vida, donde hay un ser humano diferente ya a lo que es la madre, con un genotipo diferente, con un metabolismo diferente, incluso con un sistema inmunológico que es propio de ese nuevo ser humano que se acaba de formar. Incluso desarrolla desde ese mismo momento un sistema que se llama de autoconstrucción, en el cual él empieza a organizar todas sus células y comienza a producir los tejidos y los órganos que van a ser necesarios para su propio desarrollo. Y lo hace de una manera, de ese genotipo, de ese genoma humano que se habla tantas veces, de una manera integrada, coordinada y autónoma, porque no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo de la madre. Es tanto así que incluso él es que envía a pocos días de la concepción un mensaje químico a la madre para suprimir la menstruación de ella,
y es el que manda a él los mensajes para requerir de la madre solamente los nutrientes para su propio desarrollo. Muy interesante, doctor, porque siempre tenemos la idea de que el niño es la persona, es ser humano, cuando ya tiene como cierto tiempo, más de unos cuantos meses, y siempre llama la atención que el ser humano no podría ser desde la concepción en sí. Pero en fin, doctor, ¿ahí existen algunas circunstancias que den lugar al personal de la salud para impedir que se cumpla o que se desarrolle un embarazo? ¿Y cómo podría usted detallarnos esto, doctor? Bueno, no es del personal de salud, digamos. Hay condiciones normalmente en un embarazo que se pueden dar. Hay que recordar a los hermanos que nos escuchan que aproximadamente un 15% de los embarazos terminarán en lo que se llama un aborto espontáneo porque alguna malformación que se generó en esa fecundación puede dar lugar a que este bebé sea inviable y entonces normalmente por la naturaleza misma del ser humano, del organismo humano, pues se expulsa espontáneamente. El resto generalmente evolucionan bien. Durante el transcurso de ese embarazo pues pueden aparecer condiciones en las que la medicina pueda tener que intervenir para adelantar, digamos, un poco lo del el nacimiento de este bebé. Es bueno diferenciar que se está utilizando la parte de la palabra interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo se usa en la medicina normalmente cuando hay una condición, por ejemplo, de una hipertensión arterial de la madre, que es lo que la gente conoce como la preeclampsia o la eclampsia severa, que es el frenesí, que popularmente se conoce. Y eso normalmente se da en el segundo trimestre del embarazo, nunca en el primer trimestre, o sea, después de los 3 meses de embarazo. Otra condición puede ser lo que se llama la amenaza de parto prematuro, y para eso también, igual que la preeclampsia, hay condiciones y tratamientos médicos que pueden evitar que esto ocurra. Normalmente los médicos actúan en consecuencia frente a este tipo de situaciones que se presentan para evitar que se tenga que interrumpir ese embarazo antes de tiempo y dar un espacio de tiempo para que ese bebé pueda tener un poquito más de desarrollo para poder ser más viable. La única condición que existe, que mucha gente aduce, de que hay un embarazo que no termina bien al principio, es lo que se llama el embarazo ectópico, que se produce fuera de la cavidad uterina. Normalmente se puede producir en lo que llaman las trompas uterinas, lo que llaman las trompas en la mujer, las trompas de falopio, o incluso a veces en la cavidad abdominal. Normalmente cuando ocurre esto, cuando el médico tiene ya que intervenir, el espacio es tan pequeño y las condiciones son tan adversas para ese bebé, que el bebé muere, digamos, antes de que se pueda desarrollar, y entonces ya el médico tiene que intervenir frente a la sintomatología que presenta la madre, que puede ser dolor abdominal, algún tipo de sangrado, y entonces sí ya ahí se habla de, no de interrumpir, porque ya simplemente el bebé ha fallecido. Entonces en ese caso ya sí el médico interviene. Pero prácticamente no hay ninguna condición en la que se justifique que un embarazo deba ser interrumpido antes de que este bebé sea viable. Afortunadamente la medicina ha desarrollado muchas técnicas ya y muchos tratamientos farmacológicos que ayudan a lograr que tengamos bebés, por ejemplo, de apenas 26 semanas que puedan salir exitosamente adelante. Nosotros acabamos de dar de alta hace una semana y algo, 10 días aproximadamente, a un bebé de apenas 28 semanas. ¡Wow! Con una mamá falsémica, con una preeclampsia severa. Con una condición fuerte. 2 condiciones tenía esta madre, una paciente falsémica homocigota, que son las falsémicas que hacen crisis, con hipertensión importante en el embarazo, y sin embargo con apenas 28 semanas se logró ingresar a esta señora, una mujer joven, se logró madurar los pulmones de este bebé y se desembarazó. El bebé estuvo en la cuidado intensivo neonatal y felizmente pudo ser dado de alta a su casa. O sea que afortunadamente, como reitero, hay muchas condiciones ya médicas que favorecen en que no haya que utilizar esta famosa interrupción, que definitivamente hay que saberla diferenciar, la interrupción que se hace médicamente por alguna condición, pero cuando el bebé es viable, y otra cosa es provocar un aborto que no persigue precisamente que haya supervivencia del bebé, sino eliminarlo directa y deliberadamente.
sin ninguna condición. Sí. Doctor, desde el punto de vista de la salud, ¿cuáles son los riesgos a que se verá expuesta una mujer, adolescente o adulta, por la interrupción de un embarazo? ¿Y cuáles son las secuelas físicas que esto provocaría en la mujer? Está demostrado que el aborto produce muchas condiciones en la mujer, muchas consecuencias, no solamente físicas, sino también emocionales. Mientras menor edad o mayor edad, sobre todo, hay mucho más riesgo. Las adolescentes, por ejemplo, se catalogan todas como un embarazo de alto riesgo porque el bebé se está formando en un organismo que todavía está en fase de desarrollo. Pero independientemente de eso, las complicaciones físicas, sobre todo que se han visto en las embarazadas que se practican un aborto, no importan las condiciones que sean, porque a veces se quiere aducir que hay un aborto que aparentemente es seguro y otro que es inseguro dependiendo de las condiciones, y no es cierto. Los abortos, no importa en el centro que se realicen, puede producir muchas complicaciones y entre ellas podemos mencionar las propias laceraciones que produce en el cuello del útero o en la matriz de la mujer por el uso de las legras, que son unos instrumentos de metal que se utilizan para eliminar el embrión. Está también las infecciones y hemorragias como consecuencia de esta manipulación que se puede hacer. Fiebre pueden producir en muchos de ellos por el asunto de la complicación, de la misma infección. Puede haber complicaciones por la misma anestesia que se utiliza. Puede haber peritonitis, lesiones de la vejiga, que le hemos visto en muchas ocasiones que llegan pacientes, incluso ya después de haberse practicado un aborto con lesiones en la vejiga, en los uréteres, que tienen que ver con las vías urinarias. Hay retención de la placenta. Hay embolias que se pueden producir, incluso que pueden provocar la muerte a la madre, convulsiones. Hay quemaduras incluso que se producen por el uso de químicos, de algunas sustancias que usan la mayoría de estas mujeres. Y una intoxicación por retención de agua que también se ha descrito mucho. Y un fallo cardíaco que definitivamente puede producir al final de cuentas la muerte de la embarazada. O sea, son muchos los riesgos a que la mujer se ve expuesta ante la interrupción de un embarazo. Queridos hermanos que nos sintonizan en este momento, estamos conversando con el doctor Contín. Vamos a seguir conversando con el doctor luego de esta pausa comercial. No pierdan la sintonía, que volvemos en breve. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1,200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. Y seguimos en su programa Caminando de Colores, hoy con el tema ¿sabes reconocer el valor de la vida? Esta decisión está en tus manos. Y nos acompaña el doctor Freddy Contín Ramírez, con quien ya hemos esclarecido varios puntos con relación a lo que tiene que ver el valor de la vida. Y vamos a continuar con este interesante tema, doctor. Yo le tengo por aquí una pregunta que sigue en la misma sintonía de lo que le preguntaba a Gali, si usted le respondía, con relación a las muertes por aborto. Pudiéramos decir que supone un riesgo de muerte 4 veces más alto el aborto ante un parto. Claro que sí, eso no lo decimos nosotros, incluso la propia Organización Mundial de la Salud sabe
lo describe en su página, y muchas investigaciones de revistas importantes a nivel de Inglaterra y de países europeos, de que el aborto tiene 3 o 4 veces mayor posibilidad de producir muerte en una persona, en una mujer, que completar un embarazo normal y un parto. Eso está definitivamente bien establecido, y es como le digo, por las mismas consecuencias que se producen y se derivan de este procedimiento, y que se han visto estas estadísticas lamentables, ¿no? De una mortalidad tan alta que produce el aborto, que las personas que defienden el aborto aducen siempre que es la parte que tiene que ver con la inseguridad del lugar, o el aborto seguro que no se puede hacer en las clínicas o en lugares no adecuados según ellos. Y reitero, esto se da incluso en países desarrollados, donde lamentablemente el aborto sí está legalizado en muchos de estos países, y sin embargo estas complicaciones y esta alta mortalidad también se da por igual en estos países. Qué bueno que usted nos ayude a esclarecer ese punto, porque ciertamente en la palestra, tanto nacional como internacional, se aboga por un aborto legal y seguro, entre comillas, y ya podemos ver que las mismas organizaciones formales que tratan el tema, como la OMS, está ahí comprobado de que aunque sea legal, no es necesariamente seguro para la madre. Generalmente estas organizaciones siempre lamentablemente dan datos no formales ni datos que puedan ser demostrables, porque ellas mismas aducen, por ejemplo, todas las organizaciones, que la mayoría de estos abortos son clandestinos. Entonces no sabemos de dónde sacan ellos las estadísticas que tienen para alegar que por el aborto inseguro es que se producen las muertes maternas en nuestro país. Cuando todo el que busca en el Ministerio de Salud Pública aquí cuáles son las causas principales de muerte materna aquí, la principal causa de muerte es la enfermedad hipertensiva del embarazo y las hemorragias post-parto, que muchas veces ocurren en muchas de estas mujeres. Entonces, ellas quieren introducir el tema del aborto para justificarlo, primero con estadísticas que no están ni siquiera en el ministerio, y que tampoco ya tienen ningún aval científico para demostrar, porque nunca, fíjese que presentan ninguna cifra de una entidad científica, digamos, reconocida, de un hospital, sobre cuál es en realidad la estadística de abortos inseguros, porque no la tienen definitivamente. Entonces falsean datos lamentablemente, y entonces la opinión pública recibe solamente informaciones de supuestas estadísticas que ellos hacen de sus propias organizaciones solamente, que nadie sabe de dónde, qué base científica tienen para demostrarse. Bueno, hay que pedir a Dios que ponga sano juicio en aquellas personas para que todos podamos edificarnos con la verdad, para que realmente la vida de la madre, del niño, pueda ser cuidada. Y como usted menciona, una de las razones por las cuales es más la muerte materna, eso no se aduce, no se pone en las pancartas, nadie sale a pedir mejor calidad para las madres. Yo quiero continuar con la pregunta, siguiendo el mismo orden. Las mujeres que lamentablemente, sin querer juzgarlas, evidentemente, deciden hacer el aborto, ellas presentan un síndrome post-aborto. ¿En qué consiste este síndrome, doctor? Mire, el aborto normalmente, incluso está descrito en los libros de psiquiatría y en los libros de psicología, es un trauma que se produce en el cuerpo de una mujer, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico. Y todo trauma produce lo que se llama el trauma un síndrome postraumático post-aborto, que está muy descrito, que lo padecen la mayoría de estas mujeres. Incluso la Academia Británica de Ginecólogos habla de que casi el 60% de las mujeres que se producen un aborto padecen este síndrome de alguna manera u otra, de una manera muy, muy severa, incluso con trastornos de tipo psicológico importante, casi psiquiátrico en muchos de los casos. La misma OMS reconoce que más de la mitad de las mujeres que se practican aborto terminan en problemas de trastornos de comportamiento en sus vidas como consecuencia de haberse producido un aborto, sea legal, sea ilegal, o sea en un lugar adecuado o un lugar inadecuado.
Este síndrome traumático pues está compuesto de una serie de manifestaciones en la vida de la mujer que van desde trastornos emocionales y afectivos, trastornos de comunicación, trastornos psicosociales, psicosomáticos, trastornos incluso autodestructivos de tipo obsesivo y trastornos incluso de tipo de suicidio también en muchas de ellas, lamentablemente. Esto está, como les digo, muy bien descrito porque se habla mucho de todo esto en los libros de psiquiatría y en los libros de psicología. Muchas de estas mujeres terminan destruyendo sus propias familias porque su capacidad para poder mantener una relación con una pareja se ve muy afectada directamente y entonces terminan muchas veces en separación con la pareja que tienen en ese momento. Eso está bastante descrito. Incluso hay un estudio que se hizo precisamente de 8 semanas posaborto de muchas mujeres, donde el 44% mantenían un trastorno de tipo nervioso, de tipo depresivo en la mayoría de ellas. Incluso se habla de que la tercera parte de ellas terminaba tratando de suicidarse. Dios Y la mío. mitad de estas que intentaban suicidarse lo lograban hacer al final de cuentas. O sea que es una situación que es bastante penosa, que es bastante dramática y que muchas veces no le damos la importancia que tiene, que muchas veces tampoco se quiere hablar, pero que los médicos todos sabemos que está muy bien descrita. Incluso las mismas mujeres que producen o que tienen un aborto involuntario, porque es un aborto que se produce simplemente espontáneo, no buscándolo la madre, sino que se produce, como yo les comentaba, un 15% de los abortos, de los embarazos terminan en un aborto espontáneo, o sea, por alguna malformación. Estas propias mujeres que aún así pierden su bebé de una manera espontánea, padecen de un grado u otro de este síndrome posaborto o algún tipo de comportamiento. Yo tuve incluso una doctora que trabaja con nosotros que lamentablemente tuvo un problema, tuvo un bebé que era inviable, ella perdió su embarazo y tuvo varios meses con un trastorno depresivo, que hubo que ayudarla bastante desde el punto de vista de soporte psicológico para que pudiera soportar la situación por la que había pasado. O sea que esto no tiene nada que ver absolutamente con que sea un aborto, como reiteramos, ilegal o en condiciones no adecuadas. Es un síndrome producto del trauma a que se somete una mujer por la pérdida consciente o inconsciente muchas veces de que ha perdido un hijo. Con aquellas que se practican el aborto deliberadamente, por muchas condiciones, a veces por ignorancia, o por consejos de otras personas, por condiciones económicas o condiciones sociales, estas mismas mujeres son las que peor lo pasan porque ellas se dan cuenta en el fondo que han perdido un hijo, que han eliminado a su propio hijo que estaba en el vientre de ellas. Y esto lamentablemente las acompaña a la mayoría de ellas durante toda su vida. Esta sensación de pérdida, ese duelo que no pueden vivir bien porque ni siquiera han podido ver a su hijo, ni si era varón o era una hembrita que habían tenido allí. Está muy definido en la mayoría de los libros de psicología y psiquiatría, como digo, esta situación tan lamentable que es el síndrome traumático posaborto. Doctor, de verdad que usted nos ha dado cifras altas, porque un 60% de las mujeres que practican el aborto y pueden tener todo esto que usted nos ha descrito es muy alto. Es muy alto. Y pensar que es una verdad que quiere solaparse llamando al aborto derecho, realmente debe hacernos reflexionar a nosotros para entender que la decisión está en nuestras manos, como es el tema que estamos viendo hoy. El valor de la vida de la madre, el valor de la vida del bebé. Y cómo ese bebé, si llega a término, es parte hasta de la salvación de la madre. Pudiéramos aquí hacer una conjetura, esperando que los que nos escuchen también puedan tomar esos datos que usted nos da y que están constatados en los libros psiquiátricos, como nos ha mencionado. Doctor, también en la parte física, una mujer que haya tenido abortos pudiera sufrir algún riesgo de complicación para poder tener concepciones posteriores luego de un aborto. Claro que sí, como consecuencia de la práctica del aborto,
Una de las complicaciones físicas que pueden quedar es una atonía que se produce por un relajamiento del cuello uterino que se produce producto de la manipulación que se hace con estos instrumentos metálicos. Entonces, esta atonía, esa falta de tonicidad del cuello uterino puede producir en la mujer normalmente que se produce un aborto, abortos a repetición de nuevo, porque incluso las infecciones también que describimos previamente, que se pueden dar, las endometriosis, endometritis, que son infecciones e inflamaciones de la cavidad uterina de la mujer, van definitivamente a llevar a esta mujer muchas veces incluso a una infertilidad. Muchas de estas mujeres terminan incluso en infertilidad, no pudiendo concebir luego hijos. Y se ha visto en muchísimos casos, sobre todo estas clínicas ahora que trabajan en programas de fertilización, de que muchas de estas mujeres, cuando se revisa la historia clínica de ellas, son mujeres que previamente se han practicado abortos, que han tenido estas infecciones como complicación del procedimiento que se habían hecho y tienen una incapacidad de poder quedar embarazadas nuevamente, por las adherencias que se produce, por el daño incluso físico que pueden producir en su propio endometrio, y sobre todo también el hecho de que esa atonía que yo describo que se produce en el mismo cuello uterino hace que estas mujeres puedan tener abortos a repetición normalmente. Wow, doctor, esto que usted nos dice, sabiendo que hay tantas mujeres que buscan ayuda para poder concebir y están siempre con la esperanza de poder ser madre, que es un regalo que nos da el Señor. Y en ese mismo orden, doctor, sabiendo que la mujer de por sí, usted no ha detallado, no ha dicho en anteriores preguntas, sobre la situación psicológica, emocional que embarga a una mujer una vez se ha practicado un aborto. Pero yo pregunto, además de la mujer en sí, ¿cuáles otras personas o se vieran afectados por esa situación de manera emocional? Aparte de la mujer, que definitivamente es la que trae la parte más catastrófica, yo diría, en su propia vida, con una autoestima muy baja, una situación incluso de trastornos alimenticios, con abuso de drogas, muchas de ellas terminan incluso en abuso de drogas, uso de alcohol, de tabaquismo, desconfianza en sus relaciones interpersonales. Las personas que más lo padecen, aparte de la propia mujer, es su propio entorno. Yo les comentaba de su propia pareja que tenga en ese momento, pues esa incapacidad de manejar relaciones viene como consecuencia de estos abortos, de estos abortos tan producidos. También se ha descrito que las mujeres que abortan tienen una mayor propensión a provocar, a hacer abuso infantil, o sea, a maltratar a sus propios hijos, a sus otros hijos que tienen. Por esa rabia interior, esa crisis interior que tienen, también está descrito eso. O sea, que no solamente la mujer, sino también la pareja que tienen, los propios hijos, porque son sometidos a abusos de parte de la madre, maltrato del tipo de la madre también, y también el personal de salud, porque el personal de salud se tiene que ver sometido a practicar a veces estos procedimientos, muchas veces, sin la preparación adecuada de lo que están haciendo. Y muchos de ellos terminan también como está pasando con esta pandemia, que la gente no lo quiere entender. Dígamelo, yo quisiera que nos escuchan, se den cuenta de lo que estamos planteando aquí. Ahora, en este momento que estamos produciendo con esta pandemia del COVID-19, el coronavirus que nos está dando tanta dificultad a todos nosotros y que ha cambiado la vida de todo el mundo. Se está hablando de una medicina de guerra que se estaba haciendo en los países desarrollados. Una medicina de guerra implica que la gente, los médicos, tenían que verse frente al desbordamiento tan grande de pacientes que tenían. Tenían que someterse a la disyuntiva y a la presión psicológica de tener que decidir a quién le colocaban un ventilador. Dios mío. Y esa crisis ética que tienen los médicos también se produce con el aborto. Y la gente no lo quiere entender. Los médicos saben y conocen muy bien que en el Ministerio de Salud y en todos los países del mundo organizados hay lo que se llaman los protocolos de atención a las embarazadas. Y en esos protocolos de atención está muy bien establecido cuándo el médico debe actuar en cada patología, en cada enfermedad que se pueda presentar durante un embarazo. Entonces, someter al médico a la presión de que alguien pueda, porque quiera despenalizar
y poner un aborto, digamos, hasta cierto punto a la carta, a la libre elección, es someter al propio personal de salud a una medicina de guerra en la que ya él tendría que verse cómo decide entre quién es que va a salvar según ellos. O sea, lo que tanto se ha criticado, ellos mismos, la misma gente se ha sorprendido que el COVID ha llevado a países desarrollados, y lo que queríamos evitar en nuestro país con las medidas que se están tomando, que los servicios de salud no colapsen. Lo que se quiere hacer ahora con esto del aborto es someter al personal médico a tener que tomar una decisión en contra de su propia conciencia. De una disyuntiva que ya es de la historia pasada en esos casos. Ningún médico tiene que determinar, no es cierto, es una falsa premisa que se está diciendo, tiene que decidir entre la vida de la madre y la vida del hijo. No es cierto, porque los protocolos de atención están muy bien establecidos y todos los médicos lo practican, no solamente a nivel privado, sino en los hospitales públicos también. Y yo que he trabajado en instituciones importantes de salud aquí en el país, nunca he visto la disyuntiva de decidir entre la vida de un bebé o la vida de la madre. Esa disyuntiva no se da en la realidad, no es cierto. Se procura salvar las dos vidas siempre. Esa ha sido la política que se practica en todas las instituciones de salud del país. Entonces, esta situación que estamos viviendo afecta también al personal médico, al personal de salud también. O sea, afecta a la familia, a la misma institución de la familia, porque la cantidad de divorcios que hay como consecuencia de estas mujeres que se someten a lamentablemente este procedimiento, y entonces comienzan a tener este síndrome posaborto en diferentes dimensiones, en diferentes magnitudes, producen una relación familiar disfuncional, en lo que puede haber violencia con los bebés, como yo decía, falta de comunicación con la pareja, y al final termina afectando también no solamente al personal de salud, a la parte que estoy diciendo, sino a la propia familia. Y si trastorna la funcionalidad de la familia, trastorna también a la sociedad misma. Nos trastorna a todos nosotros, porque empieza a desintegrarse la familia, que es la base de la sociedad. Entonces, hay muchas implicaciones sociales que están detrás de todo esto, que lamentablemente la mayoría de las personas la desconocen. Y estos grupos que están tratando de promover la despenalización, pues tampoco les interesa decirlo. Solamente les interesa poner la parte de que es un derecho fundamental de la madre, decidir sobre su propio cuerpo. Y todos estamos de acuerdo, ella puede decidir sobre su propio cuerpo. Pero el cuerpo que está dentro de ella no es su cuerpo, no es parte de ella, como lo hemos dicho desde un principio. Cuando se discutía todo esto, lo que se veía era que si era vida o no era vida humana. Ya nadie discute que es una vida humana porque ya la ciencia lo ha demostrado demasiado que es una vida humana que está ahí. Desde el mismo inicio de la concepción es un ser humano, donde desde el mismo momento de la concepción está determinado el sexo de esa persona, si es hombre o mujer, su ADN, ahí están descritas el color de los ojos, el color de la piel, hasta las enfermedades que va a padecer, muchas de esas que va a padecer están ya descritas ahí, en ese código genético nuevo que se crea cuando se funden los gametos masculino y femenino. Ya nadie lo pone en duda. La medicina ha avanzado tanto que ya todo eso está descrito, que está en ese primer día. Entonces ahora hemos pasado a otra etapa de la discusión, que ya la veremos más adelante con las preguntas que ustedes nos van a ir haciendo. Así mismo, doctor. Y en ese mismo transcurrir, nosotros hemos escuchado recientemente en la palestra de la comunicación en nuestro país sobre el proyecto del Código Procesal Penal, donde están excluyendo precisamente la despenalización del aborto. Y sobre esto nos gustaría que usted nos abundara un poquito en base a su conocimiento. Yo sé que usted nos ha dado algunas ideas, nos ha hablado desde el punto de vista científico, nos ha hablado desde el punto de vista de la ética, donde el doctor siente un sentido de culpa y no tiene razón para decidir en la vida de quién salvar. Pero nos gustaría que usted compartiera con nosotros, doctor, cuáles son las consecuencias de aprobar en cualquier país, amén, que estén promulgándola en nuestro país y que nosotros tengamos la dicha de que todavía no se haya realizado. Pero ¿cuáles son las consecuencias de aprobarlos en el futuro de las nuevas generaciones? Mire, lo que se ve principalmente es un relajamiento total de las normas de moralidad y de comportamiento de los seres humanos. Es lo primero que se ha visto.
Cuando usted en una sociedad se permite el lujo de decidir qué calidad de ser humano queremos y empezamos a hacer una relativización, o sea, relativizar cuál es la vida que vale. Eso es lo que están pretendiendo con esto, o sea, porque ya, como hemos hablado, hay dos vidas y ya se sabe que son dos vidas. Ahora, lo que se está discutiendo con la despenalización es cuál vida vale más. Y en estos tiempos que hablamos de tanto de derechos humanos, de igualdad de derechos, pues en esa igualdad de derechos, los bebés también concebidos en el vientre de su madre tienen igual derecho que su madre. Entonces, Correcto. cuando se permite esto, lo que se está permitiendo es que cualquiera alegremente pueda decidir sobre la vida de otro ser humano. Esto es muy grave, porque esto creo que se ha permitido en otros países donde se ha despenalizado el aborto, cuando ya se empieza a relativizar el valor de la vida humana. Eso se traspasa automáticamente al final de la vida también del ser humano. Y viendo lo que viene la contraparte del aborto, que es lo que se llama la eutanasia, que es la parte donde las personas también, cuando ya no son útiles para la familia, para la sociedad, pues ellos mismos deciden que no quieren seguir sufriendo en esta vida, porque creen que la vida que tienen no es la calidad que desean, pues en muchos de estos países que el aborto está despenalizado, han empezado lamentablemente a aprobar leyes para la eutanasia. Y hemos llegado a niveles tan críticos que en países como en Holanda, en Bélgica, la eutanasia está aprobada incluso en niños. O sea, en niños pequeños que tienen enfermedades supuestamente incurables, sobre todo los cánceres y estos en niños. En estos países está legalizado que se puede aplicar la eutanasia, o sea, terminar con la vida de un ser humano que está vivo, que lo estamos viendo, que es parte de nosotros, y sin embargo se está permitiendo que estos seres humanos también puedan ser eliminados. Eso se da en muchos países, en algunos estados de la Unión Americana también está pasando, pero ha sido una corriente que incluso ya se está extendiendo para España, donde ya hay propuestas para que la eutanasia pueda ser legalizada también. O sea, esa es parte de la consecuencia que vamos a ver. O sea, la relativización del valor de la vida humana. Usted va a vivir dependiendo si usted es útil o no para su familia o para la sociedad. Y eso es gravísimo. Lo estamos viendo, como les digo, en países desarrollados, no en países como los nuestros todavía. Pero esas son las vías que permiten que estas cosas puedan darse. Lo segundo que se puede ver en lo inmediato es el desarrollo descomunal de un vil negocio a través de las farmacéuticas y las grandes corporaciones que tienen un negocio a través de las clínicas abortivas y empresas que tienen que ver mucho con cosmetría, con cosméticos, que se producen de residuos de embriones y de fetos abortados, incluso de químicos que se usa para experimentación también, y para el desarrollo de metodologías de anticoncepción y de aborto y de control natal en muchos países también, y que desarrollan un gran negocio que mueve miles y miles de millones de dólares cada año en todo el mundo. Eso es a grosso modo para que la gente entienda lo que se mueve detrás de todo esto. Es una gran industria económica que tiene mucho poder, incluyendo lamentablemente las empresas farmacéuticas. Y si la gente quiere un ejemplo, les puedo decir que hoy en día la compañía farmacéutica que produce los gases de anestesia, la más poderosa a nivel mundial, es la misma compañía que producía el gas letal que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para los judíos en las cámaras de gas. Esa misma compañía que producía para los alemanes el gas letal es la compañía hoy en día más poderosa que produce anestésicos a nivel mundial. Y así podríamos mencionar muchos casos muy específicos que tenemos de empresas de cosméticos que usan para la preparación de sus insumos que venden, restos de fetos y embriones de placenta para eso. Para nadie es un secreto y eso es bien conocido. Hay grandes corporaciones detrás de todo este negocio que persigue precisamente fomentar en los países que quedan, gracias a Dios, uno de esos países son el de los nuestros, que está todavía despenalizando el aborto penalizándolo bajo cualquier condición. Están tratando de que esto no se haga para que sea un negocio mucho más próspero. Aparte de políticas de control de natalidad que se están haciendo a través de todo esto.
Es decir, doctor, que nosotros nos estaríamos enfrentando a todo eso si llega a aprobarse en nuestro país la despenalización del aborto. Claro que sí, es que si usted revisa la trayectoria que han caminado otros países, vamos hacia lo mismo todos nosotros. Es que lo que pretende la ley de despenalización del aborto es darle la libertad a que cualquiera pueda, bajo una excusa de peligro de la vida de la madre, que es una tontería, ya todo el mundo sabe que eso es una tontería, que eso no tiene ningún asidero científico, pueda decidir que la mayoría terminan en eso, porque se ponen 3 causales, pero al final de cuentas, la única causal que siempre se aduce es la salud de la madre, que puede ser en 2 vertientes, o la salud física o incluso la salud psicológica. En España, por ejemplo, está probado que una madre puede ir a abortar libremente porque dice que no está preparada psicológicamente para tener ese embarazo. Y ya simplemente por esta causa que se considera médica, desde el punto de vista médico pero psicológico, le permiten, por el bienestar de su salud psicológica, que ella pueda abortar. O sea que abrimos digamos, una llave al aborto a libre elección. A libre elección, definitivamente eso es lo que hemos visto en todos los demás países desarrollados. Sí, y no cabe duda que entonces, dada la legalidad, se van entonces a promocionar todo tipo de situaciones, en vez de salir a apoyar a la madre que psicológicamente esté abrumada o económicamente esté necesitada o esté vulnerada, en vez de apoyarla, se le va a promocionar la opción del aborto. Mire, todo el que trabaja en esto sabe muy bien que la mayoría de las mujeres que lamentablemente acuden a interrumpir un embarazo temprana etapa de gestación, normalmente no es porque en realidad quieren abortar su bebé, es por muchos condiciones, a veces incluso porque el mismo progenitor, el mismo padre de la criatura la induce a esto, la abandona. Entonces, en ese abandono que sufren estas mujeres, a veces en maltrato, en no apoyo de parte de la familia, situaciones de tipo económico, de tipo social, falta de incluso de conocimiento de en realidad qué es lo que es un embarazo. Todo esto es que lleva generalmente a estas mujeres. Si usted hace una encuesta y ve las condiciones, incluso muchas adolescentes van a abortar, es más que nada por estas condiciones de tipo social que afectan lamentablemente nuestra realidad. El factor económico, el factor del soporte familiar, el soporte de la pareja, que muchas veces, como reitero, tan pronto se da cuenta que la mujer está embarazada, la abandona. Entonces, se quieren buscar dos causales que pretenden sensibilizar a la gente, porque ya que saben que la salud de la madre se les cae de la mata, como decimos popularmente, porque hay unos protocolos muy bien establecidos en todos los hospitales públicos y todos los médicos ginecólogos los utilizan. Entonces, bueno, vamos a la parte de sensibilidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los países desarrollados? Bueno, el caso de la violación, que es algo tan dramático, y cómo es posible que una mujer que ha sido violada se le obligue a que pueda mantener un embarazo. Bueno, pero incluso se ha visto que la violación produce muy raramente un embarazo. Muy raramente, las estadísticas hablan de un 0.6% de las mujeres violadas pudiera quedar embarazadas, porque hay muchas condiciones que se dan en ese execrable acto que no permiten que la mujer quede embarazada. Primero, porque los violadores son disfuncionales en la mayoría de ellos. Segundo, porque la mujer, el estrés que le produce la violación, le produce un trastorno en su ciclo hormonal e impide que la mujer esté, o si va a ovular, produce la menstruación antes de tiempo y evita precisamente la ovulación, porque se trastorna con mucha facilidad. Entonces, incluso las estadísticas que hay en nuestro propio país, no hay estadísticas que sustenten esto. Pero claro, se va a la parte de la sensibilidad, entonces vamos a la otra parte, pero porque vamos a castigar al inocente que no tiene la culpa de que su padre sea un violador. ¿Por qué no fomentamos el que podamos proteger a nuestras niñas, como en estos casos que hemos visto de estos asesinatos brutales, de estos infanticidios que han ocurrido? ¿Por qué no procuramos campañas para educar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, para protegerlas, para educarlas en valores, para que podamos evitar que nuestras adolescentes se embaracen? Si lográramos postergar el embarazo de nuestras adolescentes solamente, que postergaran ese primer embarazo después de la adolescencia, solamente con eso bajaríamos
la tasa de embarazos en más de un 30%. Solamente con esa medida, poder posponer, que podamos lograr que esas mujeres no queden embarazadas en la adolescencia. Pero no tenemos ningún programa que nos ayude a estas muchachas. Entonces, porque tampoco establecemos entonces pena para que haya un castigo para el violador. Proteger por un lado a nuestras niñas y nuestras adolescentes y luego un castigo que pueda ser ejemplar para estos violadores. Eso no lo trabajamos. Entonces, se va, como reitero, en otros países a la parte de sensibilidad. La otra causal, la causal de la malformación. Otra falsa mentira que se quiere decir. Una mentira que se quiere dar. La malformación. Yo hablé ya científicamente el 15% de los embarazos terminan en aborto espontáneo porque la misma naturaleza que Dios ha creado hace que cuando algo no sea viable, el organismo lo elimina espontáneamente. Luego, la mayoría de las anomalías son mal diagnosticadas y tenemos muchísimos casos. Yo trabajo en un hospital, reitero, donde trabajamos de tercer nivel, donde se supone que tenemos bastante métodos diagnósticos y nos damos cuenta que muchos de esos diagnósticos a veces de anomalías que se supone que traen los bebés, cuando van al hospital nos damos cuenta que han sido errores diagnósticos. Se ve en el caso de la rubeola, que se aduce que la rubeola produce anomalías congénitas en los niños, produce sordera supuestamente. Pues se ha visto que solamente el 18% de los niños van a producir esta anomalía. Entonces, quieren, en muchos países está previsto abortar por una rubeola que le dé a la madre. Y eso implicaría que usted va a matar a 5 niños sanos por cada niño que supuestamente usted cree que va a venir con una anomalía. Solamente en el caso de la rubeola. Pero tenemos más adelanto, por ejemplo, en la medicina, anteriormente los niños prematuros morían. Acabo de contar el testimonio de un bebé de apenas 28 semanas. 28 semanas que tiempos atrás morían en la mayoría de nuestros hospitales porque no habían condiciones para que sobrevivieran. Pero gracias al desarrollo de las unidades de cuidado intensivo neonatal que hemos tenido, el desarrollo de la neonatología en todos los países, ya podemos salvar niños hasta de 26 semanas. Y muchos de estos niños que incluso vienen con anomalías y son detectadas previamente, se pueden incluso operar intraútero. Nosotros trajimos un doctor de Filadelfia hace 2 años aquí, porque se está haciendo cirugía fetal. Eso no es una ciencia ficción, es una realidad que se está desarrollando en muchos países. Y nosotros hemos empezado un programa de salud materno-fetal en el país, en la institución donde estamos, con miras precisamente a detectar muchos problemas que se producen en el embarazo, detectar anomalías y poder corregirlas, muchas de ellas. Y se hacen ya previendo, se hacen en el momento del nacimiento, porque ya se ha visto previamente, o se pueden intervenir incluso intraútero, como muchas condiciones. Las bandas amnióticas, por ejemplo, que es una condición que antes hablaban de que había que eliminar el bebé porque había una banda amniótica. Una banda amniótica es que el mismo líquido amniótico se produce como una banda y aprieta un miembro del bebé y lo puede amputar. Y así, sin embargo, cuando por sonografía se puede ver la banda amniótica, se puede intervenir y liberar el bebé de esa banda amniótica. Y pueden hacer sin ningún inconveniente. O sea, hay muchas cosas que se desconocen, que la mayoría de la población no tiene acceso quizá a esa información, pero que todos los médicos sí la tenemos. Y estos grupos, como reitero, y estas ONGs que fomentan la despenalización del aborto, lo que procuran es confundir mucho con estos temas que definitivamente son sensibles para todas las personas. Una violación es un acto condenable bajo cualquier circunstancia. Un niño que puede venir con una anomalía es una preocupación para cualquier madre, eso es normal y para cualquier familia, pero que definitivamente no se les explica que si hay soluciones para cada una de esas cosas, que si hay alternativas que no signifiquen la eliminación, reitero, directa, deliberada, de los más inocentes de los seres humanos, que son los bebés que están en el vientre de sus madres. Eso es un crimen que es execrable, que produce 400 muertes cada minuto a nivel mundial. En el tiempo que hemos estado hablando nosotros aquí en este programa, cada minuto que ha pasado, 400 bebés se abortan cada minuto a nivel mundial. Dios mío. Y la mayoría son precisamente por esas causas, porque simplemente muchas madres desconocen que tienen un bebé dentro, son inducidas por sus parejas, por condiciones sociales, económicas,
y por muchas otras motivaciones que para nada tienen que ver ni con violación, ni con malformación, porque ni siquiera son detectadas todavía en ese momento, ni siquiera tampoco por condiciones de salud de la propia madre. Doctor, ya tenemos el tiempo encima, qué rápido ha pasado. La verdad es que tenemos que comprometernos a usted para que nos acompañe en un próximo programa, pero queremos que usted le diga a esas personas que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, sobre el inminente peligro en la que estamos todos afectados si se aprueba la despenalización del aborto en nuestro país. Bueno, reiterar un poco lo que hemos conversado. Si abrimos esa puerta de que en nuestro país lamentablemente se pueda legalizar estas tres causales, lo único que conseguiríamos sería empezar a destruir nuestra propia sociedad, nuestras propias familias, donde ya, como ocurre en otros países, los hijos podrán o las hijas podrán ir a abortar incluso sin pedir permiso a sus padres. Eso comenzará un deterioro progresivo en la moral cristiana tradicional de nuestro pueblo, el deterioro de nuestras familias, de nuestra sociedad, por ende. Y abriremos la puerta para otros grandes males que vendrán a raíz de la entrada del aborto, como son la eutanasia y el desarrollo, lamentablemente, de clínicas que se van a dedicar a un negocio bastante lucrativo, como es el aborto, como estas ONGs que aquí tenemos hace muchos años implantadas y que son subvencionadas por estas grandes corporaciones y que lamentablemente debemos hacer un llamado de alerta a nuestros oyentes, por todos aquellos que profesamos una fe, la fe católica y cualquier fe de otra denominación cristiana, para que estemos abiertos, atentos a defender la vida humana desde la concepción. Esto no solamente conviene a los propios bebés que tenemos que defender, porque no se pueden defender, ellos somos nosotros, sino nos estamos defendiendo nosotros mismos de estas corrientes que pretenden destruir los cimientos cristianos de esta sociedad. La vida humana es sagrada, es inviolable, es el valor más absoluto que hay, es el valor sagrado de la vida. Y eso tenemos que defenderlo todos. Por eso yo quiero quizá terminar exhortando a los que nos escuchan a que se documenten bien, que vayan a sus médicos, vayan a sus propias parroquias, a su grupo de oración, traten de indagar, porque la información está, vivimos en un mundo muy bien informado, donde hay mucha comunicación, ya nadie puede decir que no tiene acceso a la información, hay mucha información que se puede dar. Hay muchos métodos para regular que lamentablemente no se difunden porque no son comerciales. Lo único que se difunde es lo comercial. Hay una regulación natural de la fertilidad que está ahí y que la iglesia la tiene, la conoce y que podemos usarla. Hay un movimiento incluso dentro de la iglesia que utiliza mucho esta metodología de espaciamiento de nacimiento, porque definitivamente hay muchas personas, muchos matrimonios jóvenes que, bueno, que quieren espaciar un poco sus nacimientos, pero no tienen que acudir a estos métodos, que muchos de ellos tienen efectos secundarios gravísimos y que terminan en abortos o terminan en complicaciones para la salud de la mujer. O sea que los mismos documentos de la iglesia tienen mucha riqueza, el Evangelio de la Vida, la Humana Vita de Pablo VI, la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, que es una belleza de todo lo que podemos todos nosotros como católicos aprender. O sea, información tenemos, documentémonos, por favor. Yo vi con mucha pena una manifestación que hubo en esta semana en el Congreso, creo que fue en el día de ayer, que mientras los grupos cristianos estaban reunidos en el Congreso, exponiendo por qué defienden la vida, era un grupo lamentablemente, de estas personas que promueven el aborto, pero eran 4 gatos, como decimos nosotros, 3 gatos que habían allá afuera, porque no son la mayoría de este pueblo. Este pueblo, afortunadamente, tiene raíces cristianas muy arraigadas y tenemos que defenderla. No porque solamente lo diga la iglesia, porque la iglesia lo dice y defiende la vida, no solamente como un dogma de fe, sino porque la ciencia médica le ha dicho a la iglesia que hay vida en el momento de la concepción. Y en este país no está penalizado el aborto porque la iglesia lo haya dicho, no porque se sabe que la ciencia ha dicho que hay vida, es vida humana y es única y es irrepetible y es un don sagrado de Dios.
Muchísimas gracias, doctor, una vez más, por habernos acompañado, por habernos dado tanta luz en este tema que es de tanta controversia y de que nosotros como ciudadanos, como cristianos, tenemos que conocer muy a fondo para que no nos oculten la verdad, para que podamos seguir defendiendo la vida. A ustedes, mis hermanos, agradecerles que nos hayan acompañado. Los comprometemos para que nos acompañen el próximo viernes a este su programa Caminando de Colores. Adiós con el corazón, porque con el alma no podemos. Bendiciones. Buenas noches.